tardes a todos y a todas quienes nos acompañan en la sala. La presente sesión tiene por objeto la siguiente tabla. En primer lugar, recibir a las organizaciones que no alcanzaron a exponer sus observaciones al proyecto de ley de armonización en la sesión del día 24 de noviembre. Para tales efectos, hoy día se encuentran las siguientes personas y presentes hoy día acá. Paulina Fernández, directora de Abogacía y Estudios de Aldeas Infantiles SOS Chile, y Delia del Gato, directora Fundación Mi Casa, acompañada de Raúl Heck. En el segundo lugar de la tabla es continuar el debate y la votación en particular del proyecto de ley sobre armonización de la Ley 21.302, que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y modifica las normas legales que indica la Ley número 20.032, que regula el régimen de aportes financieros del Estado a los colaboradores acreditados con la Ley 21.430, sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, boletín 15351-07. Con urgencia suma. Entonces vamos a dar la palabra en primer lugar, le voy a dar la palabra en primer lugar al secretario. Gracias, presidenta. Buenas tardes a todos y a los invitados. Simplemente. Pero es una cuenta breve, muy breve. Ha llegado un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia suma, que es lo que se acaba de decir, para el despacho de este proyecto de ley sobre armonización de la Ley 21.302, que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y modifica normas legales que indica, y la Ley número 20.032, que regula el régimen de aportes financieros del Estado a los colaboradores acreditados con la Ley 21.430 sobre garantía y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia. Eso es todo, presidente. Gracias, secretario. ¿Alguna observación sobre la cuenta? ¿No? Ya. Entonces ahora sí, vamos a pasar al primer punto de la tabla. Habíamos establecido un plazo, entiendo que la semana pasada, y se había dicho que solamente podíamos como establecer un plazo de 10 minutos para poder escuchar a quienes no tuvieron la posibilidad de exponer las observaciones o lo que se indica. Entonces, no sé, Paulina, si quiere partir usted, o no sé si va a partir Delia del Gato. Cualquiera de las dos que... ¿Sí va a partir usted? Sí, Delia va a partir. Ya, gracias, presidenta, buenas tardes. Bueno, primero ya nos presentaron, me presento yo de nuevo, soy Delia del Gato, soy directora de la Fundación Mi Casa y además soy miembro de lo que se llama las 4 redes, que son las que coordinan prácticamente al 90%, un poco más tal vez, de los organismos que trabajan en infancia hoy día vinculados al servicio. Vamos a hacer lo más rápido que podamos, tenemos una pequeña presentación, voy a hacer yo una parte y Paulina hará la parte final. Si ustedes se fijan ahí abajo, solo como modo de que quede el registro, ¿no? A mí me importa siempre poner los contextos. Ahí está la red Solidaridad, la red AINFA, la red Mesa de Residencia y la red de autoconvocados. Cada una de estas redes son organismos de la sociedad civil, son solamente ONG, fundaciones, etcétera, y son las que representan el 95% de lo que el servicio está haciendo en el terreno. Todos los que estamos ahí somos los que estamos trabajando en terreno en relación a las prestaciones que se hacen, digamos, a nivel nacional. En la primera lámina que tenemos por acá, queremos un poco hacer un llamado ahí. ¿Qué es lo que nos interesa plantear desde el punto de vista de nosotros? ¿Cómo, perdón? ¿Estamos okay? Sí. ¿Qué es lo que más nos interesa plantear acá? Y yo sé que se ha hecho en algunas otras ocasiones, pero nos importa reiterarlo muy brevemente. Nosotros creemos que esta ley, como todas, debe tener siempre como eje central el interés superior del niño, con una prioridad absoluta. Y yo sé que es una frase dicha, lo hemos dicho todos, yo acá lo he escuchado muchas veces, pero esto tiene un sentido, ustedes se van a dar cuenta de por qué lo estamos replanteando acá. Lo segundo, que aquí hay derechos adquiridos en relación a las propias prestaciones que estamos haciendo a los niños, a las familias, y por lo tanto hay algunas cosas que sentimos nosotros, lo que es la tramitación de este proyecto y en algunas normas que podrían generar alguna situación de regresión en torno a lo que ya se ha avanzado, y eso nos preocupa. Segundo, acá hay garantías constitucionales.
que deben estar resguardadas al momento de lo que se queda aprobar por parte de ustedes, honorables diputados y diputadas, en el sentido de que más allá de las urgencias, que nosotros la entendemos y también somos parte de esa urgencia, sentimos que podrían haber algunas situaciones, y en particular yo me voy a referir a una que es completamente inconstitucional desde el punto de vista de las garantías individuales, si es que esa norma se aprueba como tal. ¿Qué decimos acá nosotros? Yo sé que ustedes podrían decirnos, y lo entendemos, de que uno puede recurrir después de constitucionalidad. Ustedes mismos lo pueden plantear, pero todos sabemos que esos son meses y eventualmente un semestre y eventualmente un año. Y eso rechaza y hace que en el fondo se dificulte el trabajo que, entre otras cosas, estamos haciendo nosotros. Segundo, la juridicidad y facultades. Creemos que acá tiene que haber un apego estricto a la norma y las competencias que ya están definidas, cosa de no generar con esta ley y con algunos de los artículos que puedan haber alguna contravención, por decirlo de alguna manera, a lo que ya está aprobado y que nos genere nuevamente un conflicto que signifique que tengamos que nosotros como sociedad civil poder plantear algo en una instancia superior que va a rechazar aún más, digamos, lo que estamos avanzando. Entonces también nos preocupa eso y lo planteamos con mucho respeto y con mucha certeza, porque además también yo quiero decir acá, presidente, y por su intermedio a todos los miembros de esta sala, que nosotros hemos tenido muchas reuniones por este tema. Muchas, o sea, acá no es que estemos hablando tanto Paulina lo que va a plantear como lo que estoy planteando yo. Esto ha sido reflexionado de manera bastante profunda y bastante larga con los equipos de cada una de estas redes que ustedes ven ahí. Y en cada una de ellas lo único que nos anima, y así se lo hemos planteado a la subsecretaria, a los asesores, digamos, de la subsecretaría, lo único que queremos es que esta ley salga y que salga bien. Y en el fondo nos interesa que tengamos una posibilidad de que esto mejore algunos aspectos. El tema es que algunas de las cosas que están planteadas ahí nosotros sentimos que van en sentido contrario. Entonces eso nos preocupa y queremos ser súper honestos y francos en plantearlo en este minuto. Segundo, penúltimo, certeza jurídica. Para nosotros, si acá en el fondo tenemos alguna situación que va a generar incerteza jurídica en relación al tema, estamos en un lío mayor. Y yo les voy a explicar muy brevemente. El lío mayor significa que las instituciones que están acreditadas ante el servicio y que van a seguir acreditadas un tiempo hasta que haya el proceso de reacreditación. ¿Quién necesita una institución para postular a las licitaciones? Algo súper obvio, necesitamos certeza jurídica. Eso significa que si a mí me van a decir que yo voy a hacer las cosas de determinada manera, con determinada normativa, con determinados puntos, eso es lo que yo sé que va a ser así y no que eventualmente genere una cierta duda. Esta incerteza jurídica, yo les voy a decir que se ha visto de manera importante en lo que son las reglamentaciones que hoy día se regulan en relación al tema de las residencias que hay en el sistema. No es casual que ustedes tengan licitaciones que se han hecho el año pasado y este año y que prácticamente el 60% de la oferta licitada no fue proveída. Eso significa que no hubo ninguna institución que se atrevió a postular. Alguien podría decir porque no les interesó, porque no quisieron, y yo quiero ser súper clara en eso, no es así. Lo que hay acá es que hay un cierto temor a cómo está la reglamentación hoy día y que uno puede hacer realmente lo que se tiene que hacer. Entonces el tema de la certeza jurídica nos referimos a eso. Por último, el tema de la buena fe. ¿Qué creemos nosotros? Que evidentemente que lo que se intenta acá es subsanar todas aquellas cosas, la ley tanto la 20.032 como la ley que regula el servicio, o sea, la ley de financiamiento y la ley del servicio, lo entendemos clarísimo así, pero nos gustaría, digamos, que el principio sobre la parte de la buena fe para subsanar errores fuera lo que hubiera estado y esté presente. Yo quiero también en esto, y lo decimos a nombre de las 4 redes, efectivamente acá en el porcentaje, no sé, por poner un ejemplo, sobre el 80% probablemente lo que está aprobado acá hasta ahora y lo que se ha estado discutiendo está en esa línea, pero hay algunos aspectos que a nosotros nos preocupan. ¿Cuál es el impacto y la realidad del día de lo que nosotros estamos hablando para que ustedes lo dimensionen? Presidente, y por su intermedio a los diputados y diputadas. El sistema atiende alrededor de 200.000 niños al año, 200.000 niños. Incluso puede ser un poco más, yo diría que podríamos llegar incluso a los 230.000, 250.000. ¿Quiénes son estos niños? Estos niños son parte de los 5 millones de niños que tiene Chile. Chile hoy día, según el último censo, tiene un poquito menos de 5 millones de niños. De esos 5 millones de niños, hay alrededor de 230.000 niños que son aquellos que este sistema atiende de manera prioritaria porque son aquellos niños que están con situación de grave vulneración. Cualquier situación de maltrato grave, abuso, negligencia severa, abandono, etcétera, están en esos 200.000 niños. ¿Cuánta gente está trabajando en el sistema? Miembros de las ONG y fundaciones, alrededor de 18.000 trabajadores que están en todo el país ejecutando trabajo, digamos, directo con las familias, con los niños y con las niñas. Esos 18.000 trabajadores se verían eventualmente, también nosotros lo sentimos así, potencialmente afectados si eventualmente hubiera, por ejemplo,
alguna situación donde ONG o fundaciones tuvieran, producto de alguna situación, tener que retirarse del sistema. Eso como dato. ¿Qué ocurre acá en el que sigue? Perdón que me lo estoy moviendo yo. ¿Cuáles creemos nosotros que podría haber si es que se aprobaran algunas de las normas? Que yo voy a plantear una, después Paulina va a plantear una de las dos o tres que nos preocupan a nosotros. Aquí puede haber una suerte de caída del sistema. Y la caída del sistema es que puede haber una desaparición muy acelerada con cierre inminente de instituciones. Yo sé que acá, y penosamente podemos hablar de que efectivamente muchas instituciones hoy día pueden tener una imagen, o muchas mala y no buena, por decirlo, digamos, de alguna manera, no quiero ser redundante. Pero más allá de eso, que yo creo que en algunos casos efectivamente hay situaciones muy puntuales que tienen que ser corregidas y mejoradas, el sistema funciona con estándares altísimos hoy día. Y ahí yo creo que la subsecretaria y el propio servicio, cuando han estado dando cuenta acá, les deben haber dado cuenta a ustedes hoy día de las exigencias que se tienen sobre el sistema. El sistema está hoy día exigido en niveles de estándares muy altos. Por lo tanto, nos preocupa a nosotros que si hubieran situaciones como las que planteé al inicio, se hubieran afectadas estas instituciones, podríamos tener algún problema con desaparición acelerada de instituciones, podríamos tener desaparición progresiva, instituciones medianas y grandes no podrán sostener la operación. ¿Qué es lo que creemos nosotros acá? El sistema tiene instituciones grandes, que son ONGs que tienen más de 50 proyectos en ejecución, tiene instituciones medianas que tienen alrededor de 50, 40 proyectos en ejecución y tiene instituciones pequeñas que tienen menos de 30 proyectos en ejecución. Si ustedes se fijan, las instituciones que ejecutan menos de 30 proyectos son las mayoritarias. Esa es la verdad. El sistema está con mayoritariamente ONG y fundaciones que ejecutan menos de 30 proyectos en cada una de sus líneas. Sin embargo, esas mismas instituciones, que son las más pequeñas, son las que probablemente podrían tener más problemas al momento de querer ejecutar algún proyecto o programa, si es que hubiera alguna de las situaciones que a nosotros nos preocupan con estas normas. Eso significa que se verían afectadas más que las grandes instituciones que podrían tener como responder a algunas de las situaciones demandadas o exigidas, serían las medianas y las más pequeñas. ¿Okay? Les voy a decir que acá hay instituciones pequeñas que tienen 2 proyectos. O sea, para que ustedes vean, tenemos una gama enorme de instituciones. Aquellas instituciones pequeñas que ejecutan 2, 3 o 4 proyectos y aquellas instituciones más grandes que ejecutan más de 50, 60 o 70 proyectos, que son las menores. ¿Qué pasa acá con las denuncias instrumentales? Nosotros nos hemos visto expuestos en este minuto con algunas situaciones de denuncias, le llamamos nosotros denuncias instrumentales. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de denuncias instrumentales? Y va a tener que ver con la observación que vamos a hacer a una indicación que hay acá. Desafortunadamente, cuando uno genera situaciones de una cierta ambivalencia o ambigüedad en la norma, eso permite que hayan situaciones un poco oportunistas en el sistema. Y fíjense ustedes que el tema de las denuncias instrumentales tienen por objeto muchas veces, y lo hemos vivido todas las ONG y las fundaciones, de trabajadores que al momento de presentar una demanda, una denuncia o alguna situación contra la institución, lo que está buscando en definitiva es algún beneficio propio, independientemente de la situación específica que dio origen a esa denuncia. Y tenemos ejemplos, yo creo que todas las instituciones, si ustedes pidieran ejemplos, tendrían más de un caso que ha sido súper complicado. ¿Y qué significa esto de las denuncias instrumentales? Esto significa que uno tiene una eventual demanda o denuncia y obliga, producto de lo que ya existe, a generar toda una serie de protocolos, intervenciones, atenciones, gastos en abogados, en este caso laboralistas, muchos de ellos, a objeto de poder lograr que efectivamente aquella denuncia o demanda se aclare. Yo lo que les puedo decir con absoluta certeza es que si hiciéramos un levantamiento, yo no lo tengo acá, pero lo ofrezco si que ustedes lo quisieran, si hiciéramos un levantamiento de las denuncias y demandas que han habido y las resoluciones de ellas, yo puedo asegurar que en el 90% de ellas no hay nada. Lo único que hubo fue el querer instrumentalmente ver cómo la institución se veía obligada, para no quedar con un daño en relación a la imagen, si es que queda con alguna sanción, de pagar dineros que realmente casi no se tienen. Por lo tanto, es una situación que es súper compleja, este tema de las denuncias instrumentales, que creemos que se podrían incrementar en el caso de alguna de las normas, si es que estas normas quedan en una situación un poco ambigua, sobre todo una indicación que hay, que es la que yo voy a mencionar en específico. ¿Ya? Obviamente que aquí hay en el fondo denuncias que son 100% falsas. La última lámina que yo comparto con ustedes, de la parte que me voy a tocar yo en relación a la exposición, es una de las indicaciones que nosotros queremos observar y que dice relación con una indicación, la número 43, de la diputada Gasmuri y Bravo, que tienen por objeto básicamente incorporar en una parte de ella
el que además de tener, digamos, se impida la reacreditación o la acreditación de las instituciones, esta situación ocurra cuando hayan sido denunciadas. Esta nueva juicio nuestro es completamente inconstitucional en relación a las garantías que supone que toda persona es inocente a menos que se produzca todo el proceso final. Entonces, más allá del deseo, entiendo yo, de las diputadas y de los diputados que puedan querer de que uno logre que el sistema responda ante situaciones que puedan ser vulneratorias a los derechos de los niños, y créanme que nosotros lo entendemos eso y somos solidarios con esa decisión y con ese deseo, esta norma es tremendamente complicada. Entonces, ¿qué pedimos derechamente? Primero, pedimos que no sea aprobada. Segundo, creemos que la mera denuncia no ofrece más que incerteza jurídica, transgrede el debido proceso y, por sobre todo, transgrede flagrantemente el principio de inocencia. Porque acá les quiero decir, tal como les decía en la parte anterior, en relación a lo que son las denuncias instrumentales para obtener dinero producto de algún acuerdo en el finiquito, ustedes se darán cuenta que acá nosotros podíamos darle un listado enorme de denuncias que son falsas. Y las tenemos, o sea, acá todas las instituciones podían mostrar una denuncia falsa y ya tendrían 168 denuncias, porque de las instituciones que están acreditadas son 168 las que están acreditadas en el sistema. Por lo tanto, bastaría que cada institución les mostrara una denuncia falsa, y les aseguro que las hay, ustedes tendrían 168 denuncias falsas. Por lo tanto, creemos que este tema de la indicación como está presentada afecta, como les digo, el tema de la garantía constitucional del debido proceso y de la presunción de inocencia, y evidentemente que deja las situaciones del sistema en una situación caótica. Yo no creo que haya instituciones que no tengan alguna denuncia, se los digo francamente. Me atrevería a decirles que no hay ninguna. Por lo tanto, si ustedes se aprobara una norma de este tipo, primero, además que tendría que recurrirse al Tribunal Constitucional, yo creo que esto genera un colapso en el sistema. Mucha gente tendería a decir, ¿y para qué sigo yo acá? Si por eso es que nosotros nos preocupamos, porque alguien podría decir, ¿qué sentido tiene? O sea, si ni siquiera voy a tener la posibilidad de acreditarme y mantener mi acreditación porque hay simplemente una denuncia, que además es falsa probablemente, y que yo voy a quedar, digamos, imposibilitado de seguir trabajando, ahí es donde nosotros decimos que puede haber un cierre de instituciones, un abandonar el sistema. Y eso, les recuerdo lo siguiente, ¿ustedes saben la cantidad de niños que hay en lista de espera hoy día? 41.000 niños promedio en lista de espera hoy día en el sistema. O sea, tenemos 168 instituciones acreditadas más algunos municipios. Tenemos una oferta que se ha ido agrandando en el tiempo y sin embargo seguimos teniendo más de 40.000 niños en lista de espera. Ustedes se dan cuenta que acá el problema no es un tema de sobreoferta, es un tema de déficit de oferta. Acá faltan instituciones que ejecuten programas. Y falta que aquellas instituciones que ejecuten programas ojalá pudieran ampliar su cobertura. Si nosotros tenemos esta situación que yo les decía hace un momento, lo que vamos a tener es un efecto contrario. ¿Y qué ocurre acá? El efecto no es inmediato. Yo me imagino que ustedes se darán cuenta que un efecto de este tipo no significa que ustedes en el mes próximo, en los 2 meses, ni siquiera en los 6 meses próximos van a ver el efecto. Pero yo les aseguro que si acá se produce una situación donde las instituciones se retiran o salen del sistema por las razones que hemos planteado, lo que ustedes van a tener es una duplicación, a lo mejor, de la lista de espera de niños. ¿Y qué quiero decir acá, por su intermedio, presidente, a todos los diputados y diputadas? Y lo quiero decir con absoluta firmeza. Acá estamos hablando de niños concretos, con nombre y apellido, que no sabemos dónde están, que sabemos quiénes son, y familias con nombre y apellido. O sea, acá no estamos hablando de una entelequia, de los niños quedaron sin atención. Estos niños que están en lista de espera son niños que han sido definidos o por las oficinas locales de la niñez o por un tribunal que necesitan una atención. Por lo tanto, no estamos hablando de los 5 millones de niños, estamos hablando del segmento de los 200.000 niños. Entonces, les solicitamos que no sea aprobada esa indicación. Una regla de inhabilitación automática basada en denuncias puede impedir las reacreditaciones sin fundamento alguno, producir la descontinuidad de servicios esenciales y afectar a los propios niños, niñas y adolescentes que se busca proteger. Creemos que esta indicación además afecta la continuidad del sistema y puede provocar un daño estructural. Y por último, instrumentaliza los conflictos laborales. Acá yo se los dije en relación al tema de instrumentalizar las denuncias. Aquí también se instrumentalizan los conflictos laborales. O sea, acá puede haber una persona, por ejemplo, que una determinada ONG, incluso una ONG pequeña, decidió finiquitar por alguna situación, y esa persona que está despedida se le ocurre hacer una denuncia contra su empleador. ¿Y cómo sabemos si la denuncia es falsa? Cuando se inicia el proceso y cuando haya un debido proceso para poder aclarar si fue falso o no.
Si esta indicación estuviera vigente y estuviera aprobada, además de ser inconstitucional, ustedes se dan cuenta que uno queda en manos de la eventualidad de las personas que salieron. Entonces, son cosas medias obvias, pero yo se las planteo como para que ustedes las tengan. Y lo último que les quiero decir, antes de dejarle a Paulina, son algunos datos que no los tenemos porque las tuvimos recién y que yo creo que es importante. Nosotros tenemos que el año 2022, el número de líneas, digamos, con las que trabajaba el sistema eran 28 líneas. Líneas de proyecto me estoy refiriendo. El año 2025 tenemos 30 líneas de proyecto. Ha habido un aumento. Por lo tanto, ha habido un aumento de más 2 líneas de trabajo, lo que es muy bueno. Tenemos que el número de proyectos que había el año 2022 era 1.486 proyectos en ejecución en todo el sistema. Y el año 2025 bajó a 1.378. Datos actuales. Eso significa que hay 108 proyectos menos en ejecución hoy día en el sistema. Eso explica en parte la tensión con la lista de espera. O sea, este es un dato duro. No le estoy diciendo va a haber problema con la lista de espera, le estoy diciendo lo que nosotros tenemos de información de datos duros. O sea, de 1.486 proyectos del año 2022, hoy día tenemos 1.378 en ejecución, lo que son 108 proyectos que no están en ejecución. Cosa distinta que nos metiéramos en el detalle de por qué no están, no es necesario en este minuto, pero ese dato lo tenemos. El número de OCAs, este otro dato que yo creo que a ustedes les va a parecer interesante. El año 2022 habían 169, 168 OCAs en ejecución. El año 2025, que es el número que yo les decía, bueno, el año 2025 cuando chequeamos la información, hoy día tenemos 144 OCAs en ejecución. Hay 24 OCAs que han salido del sistema. Las razones podemos buscarlas, pero es interesante que ustedes tengan los datos para que vean los efectos que generan las instituciones a veces este tipo de situación. OCAs no presentes y OCAs nuevas. El año 2022 habían 36 OCAs nuevas que habían entrado al sistema. ¿Okay? Por lo tanto, el año 2022, producto de cómo se venían desarrollando las políticas, uno había tenido una apertura de mayores instituciones que podían ejecutar proyectos. El año 2025, solo 12 OCAs nuevas han entrado al sistema. Eso significa que tenemos 24 OCAs menos que el año 2022, que es cuando se ingresó al sistema con las OCAs que tenían. Este dato, que es un cuadrito que yo lo tengo acá, lo tenemos recién, por eso no lo alcanzamos a agregar, pero si ustedes, para los efectos de ustedes, nosotros se los podemos hacer llegar. Esa es la parte mía. Gracias, Presidenta, y ahí continúa. Diputados, por volver a recibirnos. Bueno, otro de los puntos y mencionar... No, perdón, antes que... Sí. Sí, ahí está bien. Ahí, sí. Como estamos sobre la marcha y habíamos definido un tiempo también, para que usted pueda ser bien muy precisa, concisa con respecto a lo que puntualmente estamos abordando. Solo implementar una frase respecto a lo anterior, que hoy día el servicio y el sistema disponen de instrumentos y de mecanismos y de protocolos para abordar cualquier tipo de denuncia dentro del sistema. No es que no están las denuncias respecto a los niños, a las personas, hasta el modelo de prevención del delito. Por lo tanto, existen ya los resguardos respecto a los cuales alguna de estas indicaciones quiere proteger. Básicamente, respecto a la indicación 44 del Ejecutivo, que señala en su parte roja que esta prohibición se aplicará también mientras el procedimiento respectivo se encuentre pendiente de resolución. También un poco consideramos que no debiera ser aprobada porque transgrede un poco, como lo mencionó Delia en la indicación anterior, los principios de inocencia, de debido proceso y de juridicidad, los dos primeros que son garantías constitucionales, y es necesario distinguir a la persona individualmente considerada respecto a la persona jurídica. Respecto a la otra indicación de los diputados Gasmuri y Bravo, la 48 también un poco sigue la línea de las anteriores cuando solicita agregar el término denunciado o denunciada. Entonces un poco la argumentación se sostiene sobre los mismos aspectos ya señalados, y también en este caso se vulnerarían los principios del debido proceso y de inocencia. Y las otras dos que queríamos señalar, respecto a las cuales más bien estamos de acuerdo, son las dos indicaciones que ingresa el diputado Melo, la indicación 53 y la indicación 54.
para agregar, por ejemplo, en el numeral 8 del artículo 6 bis de la ley 20.032, entre la palabra incumplimiento y el término reiterado. Hoy día lo que termina ocurriendo es que con una sanción de tutela laboral, la sanción puede ser la desacreditación, cuando también es una responsabilidad individual. Así algunas organizaciones han sido desacreditadas y en algunas de ellas quedando alrededor de 1.000 niños sin atención por una tutela, incluso con una persona que ni siquiera trabajaba directamente con niños, niñas y adolescentes en los programas. Y la otra indicación 54 del diputado Melo, para agregar al punto final del número 2 del artículo 9, después de la frase "para estos efectos" se entenderá subsanada, porque en ese artículo no está definido lo que es subsanado, y aquí creemos que se hace un buen esfuerzo de poder entender que lo subsanado es cuando el colaborador acreditado haya cumplido la sanción administrativa o judicial, habiéndose agotado los recursos procesales y dentro del plazo dispuesto en la resolución o sentencia que aplique, y eso da también certeza jurídica a las instituciones respecto al procedimiento que hay que seguir en estas situaciones, y en ese sentido solicitamos que estas ambas indicaciones puedan ser aprobadas por esta comisión a través de su intermedio, presidente. Creo que esos son los puntos centrales. Solo reiterar, digamos, la necesidad de poder contar con las reglas claras, digamos, y las garantías también para poder trabajar con los niños, niñas y adolescentes a través de los distintos proyectos que tenemos a lo largo de Chile. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Delia, y también Paulina. Vamos entonces nosotros a continuar. Habíamos quedado en el artículo 35 bis, si no me equivoco, secretaria, 35 bis. En el comparado que tienen en sus pupitres corresponde al numeral 28 del artículo 2 de los que estamos analizando. Partimos por la columna central, que es el texto aprobado por el Senado, y este numeral 28 tiene unas indicaciones a la que se acaba de referir las organizaciones, y es lo que vamos a retomar en la votación. ¿Ya? ¿Le doy lectura, Presidenta? Sí, por favor. El artículo 2 de este proyecto de ley, según el texto aprobado por el Senado, voy a leer el encabezado del artículo 2 y después nos pasamos al número 28. El artículo 2 dice: modifícase la ley número 21.302, que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y modifica normas legales que indica. Es decir, estamos en el marco de las modificaciones al organismo, al Servicio Nacional de Protección. Esta modificación dice reemplazar en el artículo 35 bis de la ley de referencia, en el inciso primero por el siguiente. Le voy a dar lectura al nuevo inciso primero y luego vemos el debate si es que es necesario leer el original. El nuevo inciso primero del artículo 35 bis que aprobó el Senado dice lo siguiente: en el plazo de 3 años, contado desde la fecha en que se dictó el acto administrativo que otorgó la primera acreditación, los colaboradores deberán solicitar la reacreditación. Las reacreditaciones podrán otorgarse por un plazo de 3 a 6 años, según lo determine el servicio en atención a los requisitos y estándares establecidos en la ley número 20.032 y el reglamento respectivo. Para tales efectos, el servicio considerará el resultado de las evaluaciones que se le hayan practicado al colaborador de conformidad con lo señalado en el artículo 38 y de acuerdo con el reglamento del artículo 6 bis, ambos de la ley 20.032. Los procesos de reacreditación se ajustarán a los requisitos vigentes al momento de la solicitud respectiva. Respecto de este punto, Presidenta, en relación a cuáles son los requisitos para que se pueda lograr la reacreditación, es que se ha presentado la indicación número 43 de las diputadas Gamuri y Bravo, que justamente sustituye esta frase final, que dice que los procesos de reacreditación se ajustarán a los requisitos vigentes al momento de la solicitud, por la siguiente frase. Lo dice en términos negativos: no se reacreditarán aquellos colaboradores que sean personas naturales o aquellas que integran organizaciones colaboradoras constituidas como personas jurídicas que hayan sido denunciadas en el marco de la ley número 21.657, de la ley 21.643 o respecto del título séptimo del Código Penal
sobre crímenes y simples delitos contra el orden de las familias y contra la moralidad pública. Entonces, Presidenta, ese es el debate, es aprobar o el texto original propuesto por el Senado o bien con la indicación que proponen las diputadas Gamuri y Bravo. Bueno, vamos entonces a dar la palabra. Diputado Celedón, tiene la palabra. Respecto de la indicación 43, se dice que hayan sido denunciadas en el marco de la ley 21.657. Y yo no sé si estaré equivocado, pero la ley 21.657 fue publicada el 19 de febrero del 2024 y se refiere a los servicios sanitarios rurales. ¿Qué tiene que ver esto? Y la otra, la ley Karim, digamos, pero no entiendo esta... Creo haber que algo dijimos en una sesión anterior, digamos, respecto a esta materia, que efectivamente la crítica respecto de la voz denunciada es demasiado amplia y efectivamente puede ser mal instrumentalizada. Entonces, creo que la voz denunciada en una escala es el primer escalón, por decirlo así. Algo un poquito más serio sería la formalización, algo un poquito más relevante sería la acusación y lo que generaría cierta mayor certeza jurídica es la condena. Entonces, en materia penal me refiero, aunque la ley comprende también la ley Karim, que sería de orden laboral, digamos, pero sin duda que lo penal respecto de los delitos que señala, por eso creo que habría que mejorar para... Muchas gracias, Presidenta. Bueno tenerla de vuelta. Estamos de menos el lunes. Yo, Presidenta, me gustaría escuchar la postura del Ejecutivo respecto de la otra indicación que viene a continuación, la número 44, que viene de alguna forma u otra también a traer una propuesta que incluye algunos aspectos de la indicación 43, pero que es distinta a la hora de resolver el conflicto. Entonces eso quería pedirle, Presidenta, porque lo que se ha propuesto es votar la 43 y a lo mejor tendríamos que votar la 44 y que quede rechazada per se la 43. Eso. Diputado Mesa, tiene la palabra. Sí, Presidenta, muchas gracias. Yo creo que esta pregunta es válida para las indicaciones 43 y 44. Yo entiendo la pregunta que voy a hacer. Primero, entiendo la distinción que hacen las expositoras recientemente respecto de, es cierto, la ley Karim. De alguna manera
mezcla la protección laboral con la protección a los niños y ahí se puede generar un problema. En el fondo vamos a enfrentarnos a este problema que nos anuncian y que podría quedarse sin protección un grupo de niños por una infracción que no los atañe a ellos. Pero después me surge otra pregunta. Pues. ¿En qué situación, de aprobarse cualquiera de estas dos indicaciones, en qué situación va a quedar un organismo colaborador que en ejercicio de sus funciones, por tener niños a su cuidado, conoce o recibe los antecedentes de que uno de los miembros de la organización podría estar cometiendo algún delito o podría haberse cometido un delito? Estoy pensando particularmente en los delitos contra el orden de la familia y contra la moralidad pública. Hago esa distinción. Porque tienen la obligación de denunciar. Si no denuncian, cometen el delito de omisión de denuncia. Y si denuncian, en pleno proceso de acreditación, se sacan del proceso de acreditación. Entonces, esto me lleva a concluir que justamente la denuncia no reviste la suficiente entidad para atribuirle una consecuencia jurídica tan gravosa. Porque en el fondo le vamos a decir a un organismo colaborador, mire, usted quiere entrar al sistema, quiere participar del sistema, está cumpliendo con una obligación legal que tiene, qué bueno que lo haga, qué bueno que denuncie, pero si cumple con su obligación, ya no entra al sistema, ya no es parte del sistema. O sea, lo ponemos en un entredicho que creo que, tal como están redactadas las dos indicaciones, esa es insalvable. Eso, Presidenta, muchas gracias. Gracias. Vamos a darle primero la palabra al Ejecutivo y después le podemos dar la palabra a la directora. Gracias, Presidenta. Respecto de la pregunta, del comentario de la diputada Mix, efectivamente lo que nosotros hicimos en la incorporación de una indicación por parte del Ejecutivo respecto de esta materia surge de la discusión que hubo en esta misma comisión a propósito de esta indicación de las diputadas Gasmuri y Bravo, en que si ustedes recuerdan si ustedes recuerdan la conversación, era precisamente el nivel de detalle o no detalle o el nivel más gravoso, menos gravoso que tenía, ¿verdad? Como dice el diputado Celedón, la voz denunciado. Y eso se analizó y entonces se generó esta indicación del Ejecutivo que lo que pretende es en el fondo reemplazar de alguna manera o atender la discusión aquí en la comisión a propósito de la indicación 43. En ese sentido, la propuesta que está acá se hace cargo, ¿verdad?, considera a las organizaciones colaboradoras que hayan sido sancionadas, por lo tanto va hacia la sanción, no hacia simplemente la denuncia. En la escala que nos señala el diputado Celedón va en un peldaño superior, tanto administrativa como penalmente, y por lo tanto agrega, ¿verdad?, los dos ámbitos, por hechos que son constitutivos de violencia, que afecten la vida y la integridad física y psíquica de los niños. Pero al mismo tiempo, a propósito del comentario y la observación del diputado Mesa, en el artículo 56 bis se establece este deber de informar cuando el organismo colaborador recibe algún tipo de denuncia por parte de sus trabajadores, por sus trabajadores. Entonces, de alguna manera, lo que se está planteando ahí nos refiere a la suspensión del proceso, del procedimiento, en la medida en que se resuelva, ¿verdad?, esa denuncia o esa situación. Eso está además si uno va al artículo 3º, dice, de la ley vigente, dice, no podrán acreditarse personas naturales u organismos cuyos miembros, sin importar su calidad, función o cargo en la institución, hayan sido objeto de sanciones administrativas, penales o civiles por hechos constitutivos de violencia, no lo leo completo, en caso de encontrarse una investigación penal, un sumario administrativo o un proceso judicial en el momento de postular, el servicio no podrá dar curso a la acreditación mientras no finalice ese procedimiento. Esa lógica es una lógica de suspensión, no es una lógica de eliminación, digamos, o de exclusión
de esa institución. Entonces pensamos que de alguna manera esta indicación 44 toma en consideración la discusión que se hizo y la estamos planteando como, digamos, en sustitución a la indicación 43 de las diputadas. Pensamos que por ahí más o menos queda lo mejor posible solucionado digamos, la situación. Sí, señora Delia. Primero, en relación al tema que está planteando acá la subsecretaria, dos observaciones importantes. Yo entiendo que se trata de arreglar el tema de la indicación de la diputada Gazmuri Bravo, lo entiendo, pero nosotros sentimos, y lo decimos con alta responsabilidad, nosotros creemos que no se arregla. Porque fíjense ustedes lo que pasa acá. Tal vez, y yo sé que a lo mejor esto lo van a encontrar un poco, no sé si extemporáneo, pero aquí lo lógico hubiera sido arreglar lo que estaba en la ley del servicio, porque lo que está en la ley del servicio hoy día es lo que efectivamente nos genera este problema. Porque fíjense ustedes, el único proceso de acreditación que ha habido es el único que ha habido ahora con nosotros. No hay otro proceso de acreditación. Por lo tanto, cuando entramos a este proceso, efectivamente la reglamentación que había no tomaba en cuenta lo que se estaba planteando. Recién ahora se va a aprobar en esta reacreditación o esta acreditación de los nuevos lo que está planteándose en esa norma. Entonces, ¿qué decimos nosotros acá? Efectivamente, esa norma que está en la ley, como nosotros lo sabemos, lo lógico hubiera sido que a lo mejor hubiera habido una indicación, ya sea del Ejecutivo o de algún parlamentario, que hubiera permitido mejorar esa redacción, porque esa redacción es complicada. ¿Qué es lo que va a ocurrir acá? Lo que va a ocurrir acá es que si se suspende una acreditación, aquí no estamos hablando de una suspensión de una semana. Un proceso de investigación puede durar 6 meses, o 3 meses, o 1 año. Entonces, esto no es tan secundario. Yo me acuerdo que en la reunión que tuvimos, Carla, si tú me recuerdas, en la última vez que te dimos un lobby con la subsecretaría hace 2 semanas atrás, yo planteé esto. Yo le dije lo que pasa, porque Carla me dijo lo mismo, esto está en la ley. Sí, le dije, el problema es que como está en la ley también está mal. Entonces acá lo que tenemos hoy día es que si nos preguntan a nosotros, las organizaciones, fundaciones, todas sin fines de lucro y todas trabajando en todo el país en terreno, porque acá yo también quiero recordarles que los que vemos a los niños y los que trabajamos ahí con la familia somos nosotros, son nuestros equipos los que están ahí. Entonces lo que queremos decir es que cualquier afectación a una OCA que quede suspendida o que quede en una situación de interreno supone niños sin atender. Yo eso nomás quiero decirles para que tengamos claridad lo que está en juego acá. Entonces no es que nosotros queramos ser alarmistas, ni tampoco que queramos que no se apruebe esto, ni tampoco que queramos demorar esto al infinito. Nada de eso queremos, de verdad. Pero tampoco queremos que se arregle algo de una manera que no nos parece, porque va a tener un efecto negativo, si a lo mejor lo que debió haberse hecho es arreglar la norma que estaba en la ley, porque se suponía que eso sí se podría haber hecho. Reconozco acá que producto que nosotros no somos expertos en materia de legislación, porque no somos parlamentarios, de hecho, y no tampoco tenemos asesores para este tema, nosotros nos dimos cuenta de esto cuando efectivamente estaba este proceso andando. Entonces, cuando está este proceso andando, entendemos primero la indicación de la diputada Gazmuri Bravo y después lo que intenta el gobierno a través de la indicación que presenta. Y sin embargo, nosotros nos dijimos en la reunión que estuvimos la vez pasada, en realidad lo que debimos haber planteado en algún minuto, que no lo hicimos, lo reconozco, el haber dicho arreglemos la norma que está hoy día vigente en la ley, porque esa genera tensión y puede generar una situación, yo insisto, es cierto lo que planteó y Carla nos dijo eso en la reunión que tuvimos, una suspensión, pero ¿cuánto tiempo la suspensión? Ese es el problema acá. Entonces, la afectación en el proceso de acreditación, reacreditación o como se le quiera llamar, tiene efectos directos en el proceso de ejecución de las tareas que se están haciendo con los niños y niñas a nivel nacional. Ese es el dato que yo creo que hay que tener en consideración. Y podría ocurrir, también se los digo, que aquellas instituciones más pequeñas que pueden verse afectadas con mayor fuerza que las más grandes, claro que pueden dejar el proceso. Si acá las que se han ido son las instituciones más pequeñas, aquí no se han ido las instituciones grandes, que llevan 40, 50, 60 años trabajando en el sistema. Aquí las instituciones que entran y salen o que podrían salir son aquellas que son más chicas. Entonces, yo simplemente me atrevería a decir que, no obstante el esfuerzo de arreglarlo, desde el punto de vista nuestro, yo creo que eso no está suficientemente arreglado. Yo creo que una complicación esa, tanto la norma y la indicación y la segunda indicación, lo digo con harto respeto, subsecretaria, pero eso es lo que creemos nosotros. Diputada Mix. Gracias. Sí, que me quedo dando vuelta un par de cosas en realidad.
En general, cuando han ocurrido casos de denuncia de toda índole, abusos, maltrato, la opinión pública, porque al final no podemos desconocer que las agendas públicas, las agendas políticas se construyen en base a la opinión pública, ¿no? Y la opinión pública castiga mucho a quien no toma decisiones rápidas de sanción o contra un organismo que no resguardó la integridad de ese niño, sea público o sea privado, ¿eh? Pero lamentablemente la mayoría de los casos que hemos conocido han sido de OCAS más que de la estructura pública. Por tanto, igual hay cierta observancia crítica respecto de la labor que se ha desarrollado, más allá que no tengan fines de lucro, más allá de que se hagan cargo efectivamente de una población numerosa, más allá de que podría generar lista de espera. Lo que aquí estamos mirando es la sanción. Y en ese sentido, como plantea la indicación número 44, quizás se podría explicitar en el reglamento que debe desarrollar el Ministerio del Desarrollo Social respecto de los plazos de sanción o los plazos, por ejemplo, para poder apresurar los tiempos de cierre de esos procesos. Creo que ahí también hay una clave que no se ha dicho, que es importante, porque lo que no puede ocurrir es que no exista sanción. Por lo primero que digo, ¿no? Por la opinión pública, por la crítica que se hace en relación a la gestión de los organismos. Por tanto, quizás en el reglamento que se propone en la misma indicación número 44, podríamos quizás acotar más los tiempos o definir algunas cuestiones que obligue a resolver con rapidez dentro del proceso de acreditación de estas OCAS. Pero que no puede ocurrir, siento yo, es que no puede haber una sanción y no pare un procedimiento hasta tener todos los antecedentes. Ahora, tal como se plantea, no estamos hablando ni siquiera de la denuncia. Ya hay sanciones porque efectivamente se cometió una infracción. Entonces estamos poniéndonos en ese hecho, no en el que se hizo la denuncia y finalmente esto quedó en nada. Estamos hablando de una sanción, y frente a una sanción, frente a la opinión pública, algo hay que hacer. El Estado no puede cruzarse de brazos. Y allí quizás incorporar en el reglamento algunos mecanismos que permitan no dejarlos votados ni en el aire por culpa de la irresponsabilidad de uno u otro funcionario. Eso, presidente. Sí, exacto. Secretario, entonces, tiene la palabra para que veamos el proceso de votación. el proceso de votación. Sí, presidenta, atendía ya el debate habido. Considero que sería pertinente votar en primer lugar solo la indicación 43, que va al inciso primero del artículo 35 bis, y luego referirnos a la letra B del mismo artículo 35, del numeral 28, digamos. Si le parece, que es el inciso segundo del artículo 35 bis. Porque efectivamente ahí hay un punto que eventualmente podría recoger el Ejecutivo. ¿Le parece? Okay. En votación entonces, Lorena, sí. Solo la indicación 43. Vamos a entender que de aprobarse la indicación 43, vamos a modificar la parte final del inciso primero del artículo 35 bis aprobado por el Senado, y en caso de que se rechace la indicación número 43, nos quedamos con el texto aprobado por el Senado al inciso primero del artículo 35 bis. Presidenta, ¿en votación? Abierta la votación. Su pantalla hay que sacarlo. ¿No lo podemos sacar? No, todavía no. Diputado Celedón, ya, ahí estamos. Salió. Finalizada la votación, presidenta, esta indicación es rechazada por 7 votos en contra y 1 abstención. Nos quedamos entonces con el texto del inciso primero del 35 bis. Y ahora le voy a dar lectura a la indicación número 44 del Ejecutivo, que en primer término elimina la segunda modificación aprobada por el Senado, que consistía en reemplazar en el inciso segundo del artículo 35 bis la expresión reevaluación de la acreditación por reacreditación, es decir, suprime el factor o el elemento reevaluación. Y en su segunda parte reemplaza el actual literal D, que ha pasado a ser C, por el siguiente.
le voy a dar lectura al literal, a la tercera modificación propuesta por el Ejecutivo. Reemplaza en el inciso tercero, se refiere al artículo 35 bis, el texto, el plazo señalado en el inciso primero de este artículo. Las personas jurídicas sujetas a esta ley que deseen continuar desarrollando cualquier línea de acción a las que se refiere el artículo 18 deberán obtener nuevamente su acreditación por el siguiente texto. Este es el texto nuevo que, por lo que veo, no está. No, sí está en la letra C más abajo. Ahí esa letra C. Acá. Sí, lo que quiero llamar la atención es que el único inconveniente es que no está en negrillas, porque normalmente nosotros ponemos en negrillas lo que se agrega, pero yo les voy a dar lectura específica a lo que el Ejecutivo propone agregar. La frase siguiente, o reemplazar la que se leyó por la siguiente: reacreditación en los plazos señalados en el inciso primero. Sin perjuicio de lo anterior, las personas jurídicas las que se les haya revocado la acreditación podrán acreditarse nuevamente en los términos del título segundo de la Ley 20.032. Es decir, lo que hace esta indicación del Ejecutivo es sacar de este artículo 35 bis la determinación del plazo y referirla al otro punto de la ley donde sí está regulado esto. En eso consiste, presidente. ¿No necesita más explicación? Ya. Vamos a votar. Y nos falta una letra nueva D, porque a continuación del actual literal D, que pasó a ser C por supresión de la letra B, ¿cierto?, agrega una nueva normativa, que sería del siguiente tenor. También le falta la negrilla. Disculpa, se lo estamos marcando ahora acá en la matriz. Estará prohibida la acreditación de personas naturales u organismos cuyos miembros, sin importar su calidad, función o cargo en la institución, hayan sido objeto de sanciones administrativas, penales o civiles por hechos constitutivos de violencia de cualquier índole, que haya afectado la vida o la integridad física y o psíquica de los niños, niñas y adolescentes. Esta prohibición se aplicará también mientras el procedimiento respectivo se encuentre pendiente de resolución, que en parte resuelve lo anterior. Luego, reemplazar el literal E por el siguiente. Que consiste en incorporar a continuación del inciso cuarto el siguiente inciso quinto nuevo. También le faltan las negrillas al inciso quinto nuevo, que dirá: un reglamento dictado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia determinará el proceso para la acreditación, reevaluación y pérdida de acreditación de entidades colaboradoras. Esto es una reforma integral sobre el mismo punto, presidenta. Si no hay explicación del Ejecutivo, sometemos a votación entonces esta indicación número 44. Diputado Celedón, ¿quiere decir algo antes de votar, presidenta? Diputado. La indicación del Ejecutivo quedó fuera los delitos del título séptimo del Código Penal sobre crímenes y delitos contra el orden de la familia y la moralidad pública. Estamos en términos de sanciones administrativas, penales y perjuicios. Ya, perdón, me justifico. Presidenta, entonces, decía, sometemos a votación esta indicación número 44 del Ejecutivo, que afecta al artículo 35 bis de la ley en el comento, y a lo aprobado por el Senado, en cuanto suprime la letra B, elimina la letra C completa y readecua la numeración o las letras según lo que ya se leyó. En votación, presidenta, en la indicación 44, ya están votando. Resultado de la votación, presidenta, esta indicación del Ejecutivo resulta aprobada por 7 votos a favor y 1 abstención. Tal como se ha dicho previamente, presidenta, en las sesiones previas de votación, los artículos o los numerales de modificación aprobados por el Senado, es decir, en la columna central, que no tienen indicación en la columna derecha, ya fueron aprobados por una votación genérica. Por lo tanto, nos saltamos al numeral 30 de lo aprobado por el Senado. Este numeral 30 introduce modificaciones al artículo 37
y la primera de ellas reemplaza las 3 veces en que aparece la expresión colaboradores acreditados por ejecutores de programas. Luego reemplaza la frase o en la medida que estos lo soliciten y a ello acceda, perdón. Me equivoqué. No es el numeral 30, Presidenta, porque no tiene indicación, ¿cierto? Es el 31. Mis disculpas, me confundió la paginación. Vamos a la modificación número 31, o actual 32, del Senado, que dice intercálase en el inciso primero del artículo 38, nos saltamos al artículo 38 de la ley en comento, entre las expresiones evaluación y de los programas, la frase de la gestión de los colaboradores acreditados y la ejecución. Es decir, quedaría artículo 38 de la evaluación, corresponderá al servicio ejecutar o encargar al menos anualmente la evaluación de la gestión de los colaboradores acreditados y la ejecución de los programas de protección especializada, sean estos ejecutados directamente o a través de colaboradores acreditados en conformidad a la normativa técnica y administrativa del servicio. Y lo que sigue después. Ese es el número 31 del Ejecutivo. Hay una indicación que no afecta a este numeral, sino que afecta al artículo 38 de las diputadas Gamburi y Bravo para incorporar en este artículo 38 el siguiente inciso segundo nuevo. Es decir, ya resuelto el primero, agregan o incorporan o intercalan más bien un segundo, readecuándose el segundo a tercero. La 32 del Senado, ¿dije el Ejecutivo? Perdón, del Senado, lo aprobado por el Senado. Esta indicación de las diputadas Gamburi y Bravo intercala un nuevo inciso segundo, que dice, en el cumplimiento de la garantía establecida en el artículo segundo, letra E de la ley número 21.430, el servicio facilitará todas las condiciones para que los colaboradores acreditados a nivel de sus proyectos, a nivel regional y nacional, puedan realizar sus propios procesos de autoevaluación y, de igual manera, puedan evaluar el desempeño del servicio en sus distintos niveles y ámbitos de trabajo. Los organismos colaboradores podrán decidir sobre sus propias formas de evaluación al respecto. Los consejos consultivos regionales y nacional deberán también emitir un informe anual de evaluación de su labor y de la labor del servicio, debiendo el servicio facilitar lo requerido para ello. Los consejos deberán entregar estos informes a la Defensoría de la Niñez para los fines que ella considere pertinentes. Esas son todas la indicación al artículo 38, Presidenta. Subsecretaria tiene la palabra. La evaluación de desempeño, nosotros tenemos observaciones respecto de esta indicación en dos sentidos. Partiendo de la base que, por supuesto, tanto los organismos colaboradores como los propios consejos de los niños pueden hacer las reflexiones, las revisiones, su propia autoevaluación, etcétera, como parte de su proceso de gestión. No es que haya ninguna inconveniente de parte nuestra respecto a eso. El punto es cuán vinculantes son las evaluaciones que se realizan, tanto por parte vinculantes para, me refiero para la gestión del servicio, cuánto vinculantes son estas evaluaciones de desempeño que se señalan. En el caso de los organismos colaboradores, nosotros pensamos que pudiendo hacer todos los comentarios, sugerencias, etcétera, en los procesos regulares de discusión y conversación con el servicio, la evaluación del desempeño del servicio es complejo en el sentido de que hay un potencial conflicto entre que el servicio contrata, ¿verdad? Asigna y los colaboradores ejecutan. No obstante, reconocemos y está explícito en otros artículos que se han conversado la importancia que tiene, ¿verdad?, de que se generen los diálogos, incluso en la revisión de las líneas programáticas, etcétera. En el caso de los niños, tal vez decir que en estricto rigor, consejo consultivo regional o nacional de niños en el servicio no existe. O sea, lo que existe en el servicio es un consejo asesor de niños, niñas y adolescentes, que su función es asesorar al director, que no está en la ley, sino que está en una resolución, del propio servicio, que crea, en el marco de la participación de los niños, que crea este comité asesor y que ha estado funcionando
con representantes regionales y con representantes nacionales. Ha estado regularmente funcionando. En nuestra opinión, es exceder las atribuciones, digamos, que podría tener un comité asesor de niños, en este caso, emitir un informe anual de evaluación, transferírsela a la Defensoría. Creemos que entendiendo el espíritu, ¿verdad?, de que los niños puedan opinar y puedan hacer sus sugerencias, eso está bastante cubierto en la metodología que está establecida en esa resolución y en la capacidad que, digamos, y en la capacidad que tenga el servicio de poder apoyar metodológicamente el trabajo que hacen los niños, cosa que han estado haciendo hasta ahora. De hecho, el propio servicio le ha estado dando cuenta a los niños de cómo procesa las demandas o las observaciones que ellos hacen. Hay un cierto, por decirlo de alguna manera, una metodología y un ritual de lo que significa la participación de los niños. A mayor abundamiento, el servicio tiene una unidad de participación específica que trabaja directamente con todos los procesos de participación de los niños como usuarios y usuarias del servicio. En ese sentido, nosotros pensamos que esto excede, digamos, o sea, eventualmente uno podría decir que podrán, más que deberán, o podrán, o en fin, algo que sea un poco más suave, porque la verdad es que esto suena bastante vinculante y no existe el marco como para poder hacer de esto una relación vinculante, digamos, a la gestión del propio servicio. Esas son o sea, es complejo que se señale como concepto la evaluación de desempeño, porque la evaluación de desempeño tiene otras características. Entonces, tal vez algo que implique que el servicio tenga que consultar la opinión de, sería más, o pudiera consultar la opinión de en su propia evaluación, de la propia evaluación de su gestión, nos parece a nosotros más pertinente que generar una norma que incluso hace mención a entidades que no existen en la ley que se está modificando. Gracias. Diputado Celedón tiene la palabra. Sí, pero sí, perdón, se me quedó prendida, pero me parece muy interesante lo que dice la subsecretaria en cuanto a que los organismos consultores tienen toda la libertad de la autoevaluación y por lo tanto que sea regulado por la ley, ese no es ningún aporte, sino más bien una restricción a los mismos. Por eso creo que me parece satisfactorio la opinión vertida por el Ejecutivo en esta materia. No creo que sea un aporte regular donde hay plena libertad. Y es bueno que la haya, y es bueno que se autoevalúen, qué sé yo, de todo eso, y tener también un juicio crítico sobre el servicio. Tienen toda la libertad de hacerlo. Vamos entonces, secretario, a poner en votación. Vamos a poner en votación esta indicación número 45 de las diputadas Gamuri y Ana María Bravo. Lo destaco porque no lo había dicho en esta sesión, que es la diputada Ana María Bravo, la autora de estas indicaciones, junto a la diputada Gamuri, que busca intercalar este inciso segundo en el artículo 38. En votación, entonces, la incorporación de este inciso segundo con las explicaciones del Ejecutivo, presidente. Diputado más se fue. Ya, vamos a cerrar la votación. Votó. Concluida la votación, presidenta, es rechazada esta indicación con solo un voto a favor y 6 en contra.
Sí, Presidenta, pasamos a la indicación número... número 46. En la página 214 de diputados. Que corresponde al numeral, es bastante largo, al numeral 32 de lo aprobado por el Senado respecto al artículo 39. Valga aquí recordar un acuerdo previo de la comisión, y es que estas, tanto artículos como partes de los artículos aprobados por el Senado o propuestos por el Senado que no tienen indicación, los dimos por aprobados por esta comisión en una votación genérica al principio de las sesiones, y por lo tanto solo nos vamos a radicar y a preocupar de las indicaciones. Esta indicación 46 de las diputadas Gamuri y Bravo, que proponen incorporar una nueva letra o un nuevo punto 6 en lo ya propuesto por el Senado, en lo ya aprobado por el Senado. Antes de someterlo a la votación, quisiera destacar que se refiere a algo que ya se resolvió previamente al momento de rechazar la indicación número 43 de las diputadas Gamuri y Bravo, ¿cierto?, sobre este tema de las reevaluaciones. Sin perjuicio de ello, le daré lectura igualmente. Agregar este numeral 6 en el artículo segundo del artículo 39, en el artículo 39, en su numeral, vuelvo atrás, 32, claro, 32, el siguiente concepto. Sexto, el seguimiento de las denuncias interpuestas en contra de aquellos colaboradores que sean personas naturales o aquellas que integran organizaciones colaboradoras constituidas con personas jurídicas en el marco de la ley 21.657, de la 21.643, sin perjuicio de la numeración errada de la primera, ¿no? O respecto del título séptimo del Código Penal sobre crímenes y simples delitos contra el orden de las familias y contra la moralidad pública. Es decir, el seguimiento de esas denuncias. Y antes, y aprovechando que no está la presidenta, si usted me permite, presidenta, ganamos tiempo diciendo que cuando se votó la indicación número 43, que incorporaba a las denuncias como un factor para esta determinación, al rechazarse, evidentemente, esta indicación número 46, a mi juicio, presidenta, no tiene sentido ser sometida a votación porque cae por efecto de la no incorporación de las denuncias, si es que el Ejecutivo me respalda en el sentido de que las denuncias no están en ninguna otra parte del texto. Si eso así fuera, no la votaríamos, presidenta. Muy bien, tiene la palabra la subsecretaria. De acuerdo con el secretario, y eso también se aplica a la 48, que está subsiguiente, que hace mención también digamos, es una continuación o una especificidad respecto de la indicación que se rechazó acerca de las denuncias. Presidenta, decíamos que esta indicación de las diputadas Gamuri y Bravo, para incorporar en el artículo 39 un numeral sexto relativo al seguimiento de las denuncias, al haberse votado en forma negativa, al haberse rechazado la incorporación de las denuncias, no va a ser necesario votarla porque cae por efecto, ¿cierto? Entonces nos saltamos, la damos por no votada, no se incorpora naturalmente al texto, y nos saltamos al numeral 33 de lo aprobado por el Senado. Cerramos así el artículo 38, lo dejamos tal cual, y nos vamos al artículo 41 de la ley que el Senado propone modificar. Es una indicación sustitutiva integral del artículo 41, la del Senado, y luego sobre esa el Ejecutivo propone agregar en el inciso segundo el siguiente literal J. Ese inciso segundo del artículo 39 dice que se considerarán infracciones menos graves, es decir, es la relativa a la graduación de las sanciones, en conformidad a la naturaleza de las infracciones. Las menos graves son las que vienen en una lista, y el Ejecutivo propone entonces incorporar la siguiente, letra J: incumplir con el deber de comunicación sobre denuncias penales establecido en el artículo 56 bis de la presente ley. Y luego
intercalar en el literal C del inciso tercero del artículo 39, entre la coma y el literal G, la expresión E, para agregar a su vez, eso es simplemente gramatical, para agregar a su vez, no, ahí quedamos. Eso es, porque estaba la letra I, ya. La I y la J, claro. Eso es, presidenta. La segunda indicación es simplemente gramatical y la primera, que es la letra A, es incorporar una nueva sanción, infracción menos grave, una infracción menos grave, que es la de incumplir con el deber de comunicación sobre denuncias penales establecido en el artículo 56 bis de la presente ley. Presidenta, por su intermedio, lo que estamos haciendo aquí es, al haberse establecido el deber de denunciar, en caso de no cumplirse con el deber de denunciar, tiene que haber alguna sanción o una restricción o una infracción, y se está, en el fondo, se recuerdan que la ley lo que hace es que las distintas, digamos, infracciones y sanciones que estaban distribuidas en distintos artículos se compendiaron, digamos, por un cierto orden en términos de menos grave a más graves en la ley en lo que proponemos como ley de armonización. Por lo tanto, esto simplemente es consistencia entre que hay un deber y que ese deber, si no se cumple, tiene que tener algún tipo de, en este caso, infracción menos grave. Perdón, presidenta, pero no son denuncias sobre los aspectos de la reacreditación, sino que denuncias penales. Eso es lo que quería quedar claro, presidenta, porque como estábamos hablando recién de denuncias que rechazamos, no vaya a pensarse que se refieren a esa. Con esa explicación, presidenta, sí quedaba una letra C, tiene razón. Y si nos quedaba una letra C, claro. Presidente, este artículo 39, aprobado por el Senado, es larguísimo y de alta extensión, y el Ejecutivo propone, por último, en esta misma indicación, eliminar el inciso 10º del artículo. Ese inciso eliminado reza: para la determinación del monto específico de la multa se considerará la capacidad económica del infractor, que es una forma de regular la sanción que se les aplica por los incumplimientos a que se refiere este artículo 39. Entonces, recapitulando y para cerrar el artículo 39 en una sola votación, vamos a entender que la indicación 48 de las diputadas Gamuri y Bravo, por la misma explicación que se dio respecto de la 46, no se va a someter a votación, se dan por rechazada, sin necesidad de votación, al haberse rechazado la indicación número 46, que fue lo mismo que pasó con la 43, que fue lo mismo que pasó con la 46. Entonces, la única modificación a este artículo 39 es la eliminación del inciso 10º, que ya leí, y la incorporación de esta nueva letra J, que es incumplir con el deber de comunicación sobre denuncias penales establecido en el artículo 56 bis de esta ley. En votación, Lorena. Antes de... Diputado Mesa. Tiene la palabra, diputado Mesa. Gracias, presidenta. Es que antes de la votación, porque si es que el Ejecutivo nos pudiese explicar a quiénes se hace, para que quede claro, básicamente, la extensiva esta letra J, la de incumplimiento del deber de comunicación, sobre todo considerando con la eliminación del inciso 10º, porque ya sabemos que este es un sistema que financieramente es frágil para las organizaciones. Entonces, si nosotros eliminamos la proporcionalidad de la sanción atendida la capacidad económica del sancionado, podemos terminar poniéndole una bomba nuclear a un organismo, o por el contrario, podemos terminar aplicando una sanción que no revista ningún tipo de consecuencia para otra organización que a lo mejor puede tener más recursos. Entonces, ¿cuál es la razón de eliminar esta proporcionalidad, presidenta? Muchas gracias. Gracias, diputado.
en realidad hay un traslado del contenido de una indicación que no hemos visto, que lo que habla específicamente es el deber de comunicación sobre denuncias penales. O sea, más que el deber de denuncia que está establecido en otras reglas, aquí a lo que se incorpora es que exista un deber de información y de comunicación al servicio de las denuncias penales que pudieran existir. Ese es en el fondo el deber, pero es un deber de comunicación, no es el deber de denuncia, está en otra parte. Y por lo tanto, lo que se está haciendo la indicación que estamos comentando es que si ese deber de comunicar las denuncias penales no ocurre, entonces hay una infracción. Pero es un deber de comunicación de denuncia, no es el deber de denuncia propiamente tal, lo que va acá. Perdón, la capacidad económica que se incorpora también en la indicación 49. La preocupación, digamos, en general el criterio es que las sanciones, infracciones tengan una sanción económica o una sanción y que esa tenga que ver, sobre todo si se trata de multas y otros, ¿verdad?, que haya ahí una referencia a la capacidad que tenga el sancionado de poder financiar esas multas. Ese es un poco el criterio que está detrás, como un criterio adicional. Y sí, ya en la práctica, gracias Carla, se incorpora como un atenuante en la capacidad económica que tenga la institución. Con todo el respeto que merece, pero la explicación me confunde más de lo que me aclara. ¿Por qué? Lo voy a explicar así. Existe hoy día esa regla de proporcionalidad, ¿cierto? Se nos explica que esta regla, según la indicación, se elimina. Por lo tanto, ya no habría una regla, por lo menos legal aplicable, de proporcionalidad. Si la respuesta es que en la práctica se aplica, la costumbre no constituye derecho. Entonces, más cuando se trata de sanciones. Entonces, ¿cuál es la razón de eliminar esa proporcionalidad? Lo que se hace con este punto es trasladarlo. Y eso está trasladado en la indicación 49. O sea, es un traslado cuando dice agregar reemplazando el actual numeral, pasando a ser 36, el siguiente numeral nuevo, que es en el fondo trasladar el criterio como atenuante de la capacidad económica del infractor. No sé si me explico. Está trasladado o sea, está ocupando un lugar diferente en este orden que se hizo respecto de las sanciones, los requisitos y las infracciones y lo que significan las consecuencias de eso. O sea, no se está eliminando, sino que se está trasladando esa variable, digamos, ese criterio, se está trasladando a otro artículo. Presidenta, dadas las explicaciones respecto del artículo 39, la incorporación de la letra J, la eliminación de la letra C, en votación, Lorena. La 47. No, la 47 fue la 48. En votación la indicación 47, Presidenta del Ejecutivo. Finalizada la votación, esta indicación es aprobada por la unanimidad de 7 votos de los presentes. Pasamos ahora efectivamente a la indicación 49, que está en la página 239 de sus pantallas, en el comparado, que va al numeral 35, es decir, al artículo 43 de la ley en modificación. El Senado lo sustituyó íntegramente el artículo 43 y el Ejecutivo incorpora aquí una indicación que es justamente, y tal como acaba de explicar la subsecretaria, trasladar al inciso segundo
la capacidad económica del infractor. El inciso segundo dice, para lo anterior, es decir, la aplicación de las sanciones, el director regional deberá tener en consideración las siguientes circunstancias, y esta nueva circunstancia es la última. 6, la capacidad económica del infractor. Entiendo que vuelve a explicación, Presidenta, después de lo conversado. La pregunta que había hecho está la respuesta en el articulado que estamos viendo. Entonces, en votación esta indicación 49 del Ejecutivo. Finalizada la votación, Presidenta, es aprobada igualmente por la unanimidad de los 7 integrantes presentes. Ahora sí, seguimos con la indicación 50, que corresponde a una indicación de un texto absolutamente nuevo, es decir, esto no está contenido en el texto aprobado por el Senado, cosa que es perfectamente factible, que es agregar un nuevo artículo 56 bis o intercalar a continuación del 56 y antes del 57, el 56 bis. Esta materia es completamente nueva y le doy lectura, Presidenta. Artículo 56 bis, deber de comunicación sobre denuncias penales. Seguimos en la misma línea de las denuncias. Los colaboradores acreditados deberán informar al servicio sobre las denuncias que interpongan por hechos constitutivos de delito, que digan relación con niños, niñas o adolescentes sujetos de atención, presentadas en contra de sus miembros, ahí falta una coma, del directorio o trabajadores, independiente de su calidad contractual, dentro de las 24 horas siguientes al momento de que tomen conocimiento del hecho. El incumplimiento de este deber de información por parte de los colaboradores acreditados se sancionará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41. El servicio manejará la información con la debida reserva y adoptará las medidas necesarias para salvaguardar el bienestar de los niños, niñas y adolescentes involucrados o que puedan ser afectados, realizando seguimiento de las medidas que le corresponda adoptar a los colaboradores acreditados. Esa es toda la indicación, Presidenta. Gracias. Muy breve. Esta es una, en el análisis que se hizo en una de las sesiones a propósito del tema que vimos anteriormente sobre las denuncias y, en fin, respecto de la acreditación y eso, nosotros estamos separando acá y en el fondo tratando de complementar la importancia que se manifestó acá y que se ha manifestado en otros momentos acerca de potenciales problemas que hay, como decía muy bien la diputada Mix, acerca de denuncias, digamos, opinión pública o noticias que aparecen, ¿verdad?, respecto de denuncias penales sobre las cuales no hay procedimiento. Lo que incorporamos acá es precisamente lo que yo señalaba antes, que este deber de comunicación sobre esas denuncias, de manera que haya un plazo en el que se informe al servicio que esas denuncias existen y que por lo tanto se puedan tomar las providencias del caso, por supuesto en el justo mérito de lo que las denuncias correspondan, y no asociar estas denuncias necesariamente a los procesos de acreditación, pero sí al tener conocimiento de las denuncias, que por lo menos eso se informe debidamente a la institución. Y acá se agregó además que el servicio debe manejar esta información, ¿verdad?, con la debida reserva que eso signifique, de manera de no amplificar necesariamente los problemas. Lo que hoy día ocurre, con esto cierro, lo que hoy día ocurre es que se conocen las denuncias cuando ya están públicas, ¿verdad?, están completamente expuestas, y además no solo está expuesta la situación, sino que además muchas veces cuando esas denuncias corresponden a situaciones que afectan a los niños, terminan siendo los niños afectados, porque ya hay múltiples ejemplos, ¿verdad?, algunos de ellos en su distrito, Presidenta, ejemplos de que se reciben, digamos que se conocen estas denuncias incluso afectando a los niños, ¿no? Entonces, esa es la idea de incorporar este deber de comunicación sobre las denuncias penales que se reciban.
dado la palabra. No un segundo usted, sino que un segundito usted. Ahí. Gracias, presidenta. Solamente quería hacer no sé si puedo, ¿no? Pero quiero hacerlo. Lo que pasa es que me gustaría preguntar ahí al Ejecutivo, porque acá yo quiero informar lo siguiente. Acá hay unas resoluciones del servicio que se llama la resolución 155. Esa resolución, que está plenamente vigente hoy día, obliga a todo el sistema a que ante cualquier circunstancia de denuncia que llegue o cualquier circunstancia que vea un colaborador con la atención de los niños que está haciendo, tiene de inmediato que informar al servicio, informar a tribunales de familia e informar a la fiscalía. Entonces, este 155, que es una norma que hoy día, o sea, una resolución que hoy día está vigente, está funcionando en todo el país para todo el sistema, o sea, los más de 1.300 proyectos que están en ejecución. Entonces, lo que yo estoy viendo acá, que son en el fondo miles de información, porque si se hace un levantamiento de la 155 estamos hablando de mucha información. A mí la duda que me cabe es si estamos hablando de esa información en términos de que esa misma información que hoy día se está hablando, que es la 155, esta norma obligaría además a hacer otra información adicional. Yo lo pregunto porque me estoy imaginando que una vez que esto esté aprobado nos va a nosotros impactar. ¿Cómo nos impacta? Además de la 155, ¿tendríamos esta norma? Pregunto, Presidenta, por su intermedio, al Ejecutivo. Gracias. Gracias, Presidenta. Efectivamente existe la resolución, es un nivel de resolución y eso, como bien dice Delia, eso sigue su proceso. Aquí está especificado a denuncias penales, no a cualquier denuncia que se haga, sino que a las denuncias que tengan carácter de penales. Y evidentemente si esto se aprueba y esto tiene que, digamos que si esto se adopta, tiene que en el fondo subir el carácter de la resolución 155 al cumplimiento de la ley y eso tendrá una cierta reglamentación que vaya en el fondo establecida por la ley y no necesariamente una resolución interna como las que tiene hoy día el servicio. No digo que las resoluciones no sean importantes, son importantes, pero no tienen el carácter, ¿verdad?, que tiene la ley. Por lo tanto, además implica generar como veíamos antes, digamos, infracciones aplicables, en fin, o sea, esto le sube el nivel, esa es la intención que tenemos acá, del deber de comunicación de las denuncias. Y por lo tanto, en el escenario de que esto ocurra, eso va a significar hacer modificaciones, incluso un cambio a lo que significa hoy día la resolución 155. En ningún caso se va a sumar a esa, o sea, no es que se sume un trabajo adicional, sino que se integra en lo que sería la reglamentación propia de la forma en la cual se expresa este deber de comunicación de las denuncias. Presidenta, entonces en votación está indicación número 50, o 41, perdón, bien digo, 50 del Ejecutivo para agregar este artículo 56 bis, que ya se leyó y se explicó, y que es además la última modificación al artículo segundo, es decir, a la ley del servicio, sin perjuicio de las cosas que tenemos pendientes y indicaciones hacia atrás, pero por ahora en forma lineal, aquí completamos el artículo segundo con esta votación, Presidenta. En votación. Finalizada la votación, Presidenta, 4, 5, 6, sí. Este artículo 56 bis es aprobado por la unanimidad de los 6 presentes, Presidenta. Nos pasamos, Presidenta, a la página 253 del comparado que tienen en sus pantallas y que, como ya dije, cambia de objeto. Nos pasamos al artículo tercero, que incorpora las modificaciones a la ley 20.032, que regula el régimen de aportes financieros del Estado a los colaboradores acreditados. Estas son indicaciones nuevas. Y la primera indicación está en el artículo 2, en el numeral 1 de lo propuesto por el Senado. No voy a leer la letra A, que ya está aprobada, y nos vamos a la indicación 51 de las diputadas Gamuri y Ana María Bravo, para incorporar
en este artículo 2, numeral 3 de la ley 20.032, a continuación del punto aparte, el cual pasa a ser punto seguido, el siguiente texto. Le voy a dar lectura al numeral 3 para que demos el marco en que nos estamos refiriendo. El artículo 2 dice: la acción del servicio y sus colaboradores acreditados se sujetará a los siguientes principios, ¿ya? Y el número 3, el principio número 3, es la profundización de la alianza entre las organizaciones de la sociedad civil, gubernamentales, regionales y municipales en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez y a la adolescencia. Este es el principio o exigencia en esta relación. Y las diputadas Camuri y Bravo agregan a continuación e inmediatamente lo siguiente: en cumplimiento con lo antes señalado, el servicio podrá coordinar los procesos de participación de los diseños de programas en la elaboración de la normativa técnica, en las coordinaciones interinstitucionales, en el monitoreo y seguimiento, así como en las evaluaciones. A través de esta participación, el servicio debe configurar un sistema de trabajo colaborativo que les facilite a ambas partes el cumplimiento de su misión y los mejoramientos continuos en los procesos de intervención con niños, niñas, adolescentes y familias. Gracias, Presidenta. A ver, aquí hay varias indicaciones que se vienen con algunos parlamentarios que además no están ni siquiera, no han estado ni siquiera para defenderla de una lata, porque no se enteran que por lo menos en esta indicación en particular ya la discutimos cuando votamos la 41. Entonces yo le pediría al secretario que revise la 51 y la 52, que están en el mismo tenor y que fueron ya consideradas la 41 para poder saltarla. Exactamente. Muchas gracias. Presidenta, sin perjuicio de que se debatió sobre el punto, lo que sí procede es votarlas. No podemos saltarnos su votación y no podemos pedir a las autoras el retiro de las indicaciones porque no están presentes tampoco el diputado Melo, así que vamos a lamentablemente tener que votar y por eso yo les doy lectura. Si no hay más debate, presidente. Presidenta, yo les sugeriría, en este caso, a petición del Ejecutivo, Presidenta, y también de las organizaciones que están de acuerdo con la indicación 52, separarlas, porque parece que no es lo mismo que respecto a la 51, si mal no entiendo. Entonces, para no arriesgarnos, votemos separadamente, ¿le parece? La indicación 51 de las diputadas Camuri y Ana María Bravo, ya la leí, en votación. Es que no nos saltemos, subsecretaria, o sea, es que si nos salimos del artículo, claro. En votación la 51 ya está concluida la votación, rechazada por la unanimidad de los 6 presentes. Y ahora sí vamos a la indicación número 52, que va a este mismo artículo del diputado Melo, para agregar en este numeral 3, que era este principio, ¿cierto?, de coordinación, a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido el siguiente texto. Este es un inciso o párrafo final a este numeral 3. En cumplimiento con lo anterior, el servicio podrá coordinar los procesos de participación de los organismos colaboradores acreditados en los diseños de programas, en la elaboración de la normativa técnica, en las coordinaciones interinstitucionales, en el monitoreo y seguimiento, así como en las evaluaciones. Ya se habló del tema, lo habló las organizaciones, el Ejecutivo está de acuerdo, Presidenta, si gusta lo sometemos a votación. Esta indicación del diputado Melo, la indicación número 52. En votación. Diputado Celedón, nos falta. Concluida la votación, Presidenta, es rechazada también esta indicación con un voto a favor y 5 en contra. Nos vamos al artículo 6 bis de esta ley en modificación, que corresponde a la página, si me esperan un segundito, 6 bis.
¿No? Ya. 267, gracias, diputado Celedón. Nos orientó ahí. Acá está en el artículo, hacia el final de la página 267, la indicación 53. La indicación 53 del diputado Melo, que recae sobre el artículo 6 bis, que es relativo a las inhabilidades e incompatibilidades para ser colaborador acreditado. El diputado Melo propone agregar al numeral 8 de estas inhabilidades, entre la palabra incumplimiento y de el incumplimiento reiterado. Es decir, esta inhabilidad que está contenida en el artículo 8, en el numeral 8 de este artículo 6 bis, dice haber sido el colaborador condenado por sentencia judicial firme y ejecutoriada en sede laboral o por resolución administrativa por incumplimiento reiterado de la legislación laboral y previsional dentro de los 12 meses anteriores a la solicitud de acreditación. En eso consiste la indicación, Presidenta. En exigir que el incumplimiento sea reiterado, con lo cual significa que eventualmente un solo incumplimiento no daría lugar a esta inhabilidad. Yo quiero señalar respecto de esto que ya en el primer trámite se sacó del texto original la realización de prácticas antisindicales, la vulneración de derechos a trabajadores y trabajadoras, eso ya no está. Y esto está restringido al incumplimiento de la legislación laboral y previsional y al no pago de remuneraciones. En ese sentido, sin entender muy bien qué significa reiterado y si uno va reiterado a lo literal, que es al menos 2, digamos, a nosotros nos parece que hay un estándar mínimo aquí de incumplimiento que por lo menos tenga que ver con el pago de remuneraciones y las cotizaciones previsionales. O sea, me parece que dar oportunidad a que eso espere ser reiterado para ser sancionado es bien complicado, habiéndose retirado, ¿verdad?, lo que podía generar mayor ambigüedad o, voy a decirlo, subjetividad, entre comillas, o discusión, que es la realización de prácticas antisindicales y un concepto general de vulneración de derechos de los trabajadores. Creo que al sacarse eso, esto se restringe a lo básico que nosotros consideramos que tiene que ver con cumplimiento, que en el fondo el pago de las remuneraciones y las cotizaciones previsionales. Por eso nosotros no estaríamos a favor de esta indicación. Gracias, Presidenta. Una pregunta en realidad a la subsecretaria, porque efectivamente uno espera que esto no ocurra, no que tengamos que esperar que se repita para recién ser sancionado. Entonces, en ese sentido concuerdo plenamente, habiendo sido dirigente sindical, evidentemente me preocupa, pero una pregunta más bien al Ejecutivo. En el reglamento se va a considerar como una forma de sanción el hecho de que pudiera caber la posibilidad del no pago de las cotizaciones previsionales. Está, digamos, dentro, a pesar de que se eliminó el primer trámite, la discusión de esta modificación. Eso es lo que lo pregunto. Por su potencial discusión, ambigüedad, subjetividad, etcétera, y lo que señalaban al comienzo respecto de malas prácticas, ¿verdad?, en términos de denuncia, se eliminó el concepto de prácticas antisindicales y vulneración general, pero se dejó específicamente el tema de las cotizaciones previsionales y las remuneraciones, que a nosotros nos parece que es un mínimo para que un trabajador pueda trabajar.
Por lo tanto, eso es lo que se está resguardando acá y eso tiene que ir, ¿verdad? Por supuesto que va en los reglamentos en términos de las sanciones correspondientes por el no pago de cotizaciones o el no pago de remuneración. Entonces, esa es la idea. La idea es que en el fondo eso, dado que estamos discutiendo el incumplimiento reiterado, a nosotros nos parece que no debería ocurrir nunca. O sea, no es que, o sea, al primer incumplimiento debiera haber una sanción. No hay que esperar que se reitere el no pago de un sueldo o se reitere el no pago de una cotización previsional. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, yo creo que para poder resolver esta disyuntiva hay que preguntarnos qué leyes son las que estamos armonizando. Y no estamos armonizando el Código del Trabajo. Estamos armonizando leyes que protegen a niños que están en sistemas de protección. Y por lo tanto, lo voy a poner en estos términos, Presidenta. Creo que no nos corresponde a nosotros, ni al Estado, ni a nadie, poner en vilo, poner en riesgo la protección de niños que son justamente los más vulnerados por una infracción que no tiene nada que ver con ellos, por una infracción laboral. Creo que se mezclan temas con esto, porque además la protección del trabajador se da justamente con la sanción que el sistema de protección laboral entrega o dispone. Las multas que tienen que pagarlo, en este caso los organismos que van a tener que pagar si es que no pagan a tiempo las cotizaciones, y todo otro tipo de sanciones que están reguladas en el Código del Trabajo y en otras leyes afines. Entonces, sumarle una nueva sanción que además, en estricto rigor, claro, sanciona al organismo, pero le pega directamente a los niños que son atendidos por ese organismo, creo que es una desproporción. Entonces, esto no pasa tanto por el tema de la ambigüedad de los conceptos, sino que pasa, creo yo, por entender qué es lo que queremos proteger por un lado, qué es lo que necesita protección, porque creo que también sería injusto decir o sostener, que yo estoy seguro que ni es el Ejecutivo ni ninguno de los parlamentarios que podría estar a favor de esta indicación, simplemente lo llamo a hacer la reflexión, que de alguna manera vamos a estar diciendo, mire, vamos a poner en riesgo la protección de los niños para que usted cumpla con la ley laboral. Creo que el interés superior del niño no puede ser instrumentalizado ni siquiera de forma impropia, como en este caso. Yo insisto, no creo ni que el Ejecutivo ni que ningún parlamentario que eventualmente vote a favor de esta indicación quiera instrumentalizar a los niños para poder pagar cotizaciones previsionales. Pero el efecto práctico es ese. El efecto práctico es que tenemos organismos que no solo en esta sesión, sino que en otras oportunidades también se han acercado y han manifestado los problemas financieros que tienen y los problemas administrativos que se presentan, por ejemplo, con la contratación de personal, que necesitan autorización superior, ¿cierto?, de quienes los vigilan para contratar a alguien. Entonces, se abre un cupo de un psicólogo. Necesitamos un psicólogo o una psicóloga por un organismo. Se hace el concurso, se selecciona a la persona y tenemos que esperar que sea el sistema el que autorice la contratación. Esa persona necesita trabajar ya y el organismo necesita tenerlo trabajando ya. Cuando llega la autorización, ¿qué es lo que pasa en muchos casos? Que ese psicólogo encontró pega en otro lado. Porque tiene que pagar las cuentas, pues tiene que llevar comida a su mesa. Entonces, no confundamos lo que es la protección de los trabajadores con lo que es la protección de los niños. Creo que una norma de la redacción que propone el diputado Melo es razonable, porque si bien es cierto, yo creo que habría que sacar esta vinculación entre normas laborales y protección de los niños, hay que romper esa vinculación, pero ya que existe, al menos hagámosla en términos razonables, y ese término razonable es que sea reiterado, y la palabra reiterado alude a una conducta que no es repetida una o dos veces, sino que se convierte en una norma de conducta. Eso es una reiteración, por la definición natural y obvia que tiene la palabra, según, por ejemplo, la Real Academia de la Lengua. Entonces, aquí estamos hablando no de un error particular que se puede cometer por falta de profesionales calificados para ejercer esa función, por ejemplo, de pagar las cotizaciones, o por falta de experiencia, sobre todo pensando en los organismos que van a entrar, que pueden querer entrar,
sea, esto en algún momento a uno como en la formación de abogado le dicen, mire, cuando usted atiende a un emprendedor, pensemos en un emprendedor que tiene una hojalatería. Él es experto en hojalatería. No tiene idea de pagar cotizaciones previsionales, no tiene idea de contratos laborales, no tiene idea de impuestos. Para eso están los profesionales que lo asisten. Lo mismo con los organismos colaboradores. Son expertos, o esperamos que lo sean, en atender a los niños más vulnerados. No necesariamente van a ser expertos y por lo tanto probablemente necesitan asesoría. Pero para contratar esa asesoría más encima no les damos los recursos suficientes. Porque no pueden pedir donaciones. O porque no, o mejor dicho, para pedir donaciones hay todo un sistema súper complejo. Y no pueden tener fines de lucro, o sea, no pueden generar utilidades para reinvertirlas. Entonces, siento que se puede estar perdiendo un poco el foco. Entonces hay que alejarse un poco de la pintura para verla completa, y viéndola completa creo yo que una norma de este tenor es absolutamente razonable y necesaria para mantener con oxígeno un poco el sistema, Presidenta. Muchas gracias. Sí. Lo que pasa es que a mí me hace mucho sentido lo que indica el diputado Mesa y me gustaría preguntarle la opinión de la directora, porque deben tener ejemplos o deben llevarlo esto que estamos discutiendo acá a lo que ocurre precisamente en el ámbito de las fundaciones. Y a lo mejor me gustaría preguntarle, directora, su opinión con respecto. Solamente eso, diputado, se le doy, después le doy la palabra, después la diputada Mix. ¿Ya? Delia, tiene la palabra. Presidenta, estaba justo conversando acá con los colegas y este es un punto muy crucial porque acá tenemos dos situaciones, yo quiero separarlas, ¿no? Una es la situación que efectivamente se logró, como dice acá la subsecretaria, en relación al tema de las eventuales vulneraciones de derechos que estaban planteadas como inhabilidad inmediata cuando había algún juicio de tutela, se condenaba al organismo colaborador y perdía la acreditación. Es una espada de Damocles tremenda, porque ustedes se darán cuenta que instituciones que tienen sobre 200, 300 trabajadores, puede haber un caso en que se perdió el juicio por tutela, que a veces es una cosa muy menor, y la sanción estipulada es la desacreditación. Tenemos un caso de eso que hoy día está vigente, que es el caso de la ONG La Casona. Esta ONG La Casona, el año anterior, creo que el año, no sé si el 2024, sí, 2024-23, perdió un juicio por tutela, que además fue un juicio menor, o sea, estamos hablando de algo bastante, yo diría, poco significativo. ¿Qué ocurrió acá? Que al aplicarse esa norma se desacreditó a la institución. Al desacreditarse esa institución, habían 350 trabajadores que tuvieron que ser finiquitados. Y tuvieron que esa ONG quebró. Eso significó que llegaron más de 1.000 niños en una situación entre medio que se buscaba otro organismo colaborador que pudiera hacer continuidad de la atención de esos niños. ¿Qué pasó hoy día para los efectos de ustedes tengan esta información, ¿no? Esta ONG apeló a la Corte de Apelaciones en relación a el juicio de tutela y además a la sanción del servicio. La Corte de Apelaciones le dio la razón. Efectivamente encontró que no era apropiado, producto que no había una relación vinculante entre la falla en relación a la vulneración de este trabajador y la atención de los niños, que es lo que plantea el diputado Mesa. O sea, una cosa es la situación de proteger los derechos de los trabajadores, lo cual estamos todos de acuerdo, pero otra cosa distinta es que por una situación específica se termine afectando la atención de los niños. Eso lo planteó la Corte hoy día, la Corte de Apelaciones. Bueno, ¿qué ocurrió? Que el servicio, producto de que aquí hay dineros involucrados, porque ustedes se darán cuenta que si se le da la razón finalmente a la Casona, acá hay muchos millones de pesos que la Casona perdió, producto de tener que finiquitar y quebrar, y por lo tanto hay un tema de dinero, o sea, según nos explicaba el servicio, y el servicio tiene que proteger, obviamente, los fondos del Estado, y por lo tanto ellos apelaron a la Suprema contra la resolución que hay hoy día vigente desde la Corte de Apelaciones, que es a favor de la Casona. ¿En qué estamos hoy día? Si la Corte Suprema ratifica lo que la Casona ganó en la primera instancia de apelación, acá viene un cambio radical en este tema, porque significa que el servicio no debería ni podría, por ejemplo, desacreditarse si que hubiera esta situación. Eso está por verse, porque está en este minuto, yo creo que se va a definir el próximo año. Eso en el caso de lo que son los temas de tutela y violación flagrante de derechos de los trabajadores. ¿Qué pasa con los otros planteos que está acá en esta indicación? ¿Qué es lo que nos preocupa acá? Y justo yo estaba haciendo unas consultas. Por ejemplo, en el tema del pago de las remuneraciones.
ustedes se darán cuenta que a veces el servicio, por razones X, tiene un atraso en el traspaso de la subvención. Al tener un atraso en el pago de la subvención, que llega a los días 15, si no se paga la subvención, tú no tienes cómo pagar la remuneración el día 30. No hay ni una posibilidad. Las instituciones más grandes, que tienen una economía a escala, como son las que tienen más de 50 o 60 proyectos, nunca hemos dejado, y lo digo por la institución que me toca dirigir, de pagar la remuneración de los trabajadores y las cotizaciones. Nunca. Pero a mí me consta, y yo conozco, a más de una institución que tiene proyectos, 10 proyectos, 5 proyectos, hasta 20 proyectos, que cuando se atrasa el pago de la subvención, el trabajador no puede recibir su remuneración el día 30, puede pasar a veces hasta el día 15 siguiente, que es cuando le llega la nueva subvención, y bueno, ahí estaríamos en la situación, si hay una denuncia, por ejemplo, de un trabajador, que puede ocurrir, efectivamente el trabajador podría ir y denunciar a la Inspección del Trabajo y decir, a mí no me han pagado mi remuneración, y tampoco su cotización. Pero ahí el problema es que esa ONG pequeña no puede pagar la remuneración por la razón exacta que planteaba el diputado Mesa. O sea, aquí estamos en un problema porque no es porque no se quiera pagar o vulnerar algún derecho en relación al derecho a su remuneración, es porque no tienen plata. Entonces, ¿quiénes pueden y sostienen permanentemente el pago remuneracional y de las cotizaciones previsionales? Todas las instituciones que tenemos más de 50 o 60 proyectos, porque nos permite tener un poco más de movilidad con los recursos que tenemos. Pero todas aquellas instituciones pequeñas que tienen 10, 12 o 14 proyectos, e incluso yo les decía recién que aquí hay ONG que tienen 2 proyectos. Si a una ONG que tiene ejecución 2 proyectos se le atrasa la subvención, no tiene cómo pagar y puede estar esperando 1 o 2 meses, y esos trabajadores, que pueden ser 20 o 30 trabajadores, una ONG pequeñita, se van a quedar sin remuneración. ¿Qué pasa ahí? Entonces, yo me atrevería a decir, Presidenta, y por su intermedio a los diputados, que yo creo que es una indicación que nosotros encontramos que es una buena indicación del diputado Melo. Eso me permito opinar. Gracias, Presidenta. Como usted quiera, pero... Lo que pasa es que a mí no estando de acuerdo con la indicación, ojo, no estando de acuerdo con la indicación, lo que me hace ruido no es la vulneración de derechos de trabajadores individuales, como una apropiación incluso indebida de sus recursos cuando no se pagan las cotizaciones. Cuando se plantea una práctica antisindical, estamos hablando de otro tipo de vulneración. ¿Me entienden? Entonces, por eso a mí me queda dando vuelta de que qué pasa cuando un organismo efectivamente tiene práctica antisindical, es decir, no permite la organización de sus trabajadores, persigue un frente a una negociación colectiva, bloquea el debate, finalmente termina en una huelga. Estamos hablando, para mí eso es una práctica antisindical, de asociación de los trabajadores. Por tanto, el ejemplo que se ha dado todo este rato no tiene que ver con eso. Entonces yo quiero saber dónde vamos a poder estipular cuando efectivamente un organismo colaborador tenga una práctica antisindical que no garantice el ejercicio legítimo de los trabajadores organizarse a través de un sindicato. Eso lo planteo como una preocupación que no tiene que ver con el no pago de las cotizaciones, porque eso finalmente es una instancia distinta a lo que se está discutiendo en la indicación. Entonces igual me gustaría saber de qué manera hacemos que efectivamente estos organismos, yo no estoy pidiendo que sean pro sindicato, pero al menos que no bloqueen el ejercicio legítimo de los trabajadores organizarse. Eso. Con todo respeto a todos los intervinientes, yo creo que ninguna de las intervenciones dice relación con la norma que se está discutiendo. Ninguna. Porque artículo 6º bis son inhabilidades e incompatibilidades para ser colaborador acreditado las siguientes: haber sido director nacional, haber sido tanto, qué sé yo. Y por último, haber sido el colaborador condenado por sentencia judicial firme y ejecutoriada en sede laboral o por resolución administrativa por incumplimiento de la legislación laboral y provisional dentro de los 12 meses anteriores a la solicitud de acreditación. O sea, están hablando
de dos realidades completamente distintas. Porque esto es previo a ser acreditado. Y se está hablando de situaciones que pueden producirse y que no debiesen producirse, siendo ya organismo colaborador acreditado. Por lo tanto, la sugerencia del diputado Melo, que nos acompaña en este instante, creo que es completamente improcedente. ¿Cómo hacer incumplimientos reiterados? Haber sido colaborador condenado por sentencias judiciales. ¿Cuántas veces quiere que sea condenado? No. No es pertinente en esto y no afecta en nada lo que el diputado Mesa y Delia han señalado. No es un velar actual de la situación de los trabajadores que laboran en esta organización. Por eso creo que la subsecretaria me parece que tiene razón, que no confundamos dos situaciones que son tan reguladas de manera diferente. Gracias, diputado Celedón. Entonces vamos a someter a votación. Sí, y esto es para estar, ya estamos a 2 minutos de terminar la orden del día, así que vamos a terminar con esta votación y continuamos el 15 de diciembre porque el próximo 8 es feriado. En votación. Abierta la votación, presidenta. Diputada Celedón, ahí está. Concluida la votación, presidenta, tenemos 5 votos a favor, 4 en contra y una abstención. No se produce de la mayoría de los presentes, por lo tanto se tiene por rechazada. Y ahí terminamos, presidente. Estamos casi. No, sería un montón todavía. Queda lo anterior, hay que volver atrás sobre varios puntos. Sí. No nos va a servir de nada extender 10 minutos, porque queda además puntos esto es un paréntesis. Hay puntos que quedaron atrás, que lo que ya hemos hablado pendientes y tenemos que volver a retomarla. Y hay indicaciones que han sido renovadas, por lo tanto, extender 10 minutos no nos sirve de mucho. ¿Ya? Subsecretaria, muchas gracias. También a la directora de la Fundación, también a de Aldeas, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, que se levanta.